Un cordial saludo. Este es el grupo G, el cual está compuesto por Crisauri Carolina Santana de la Rosa, Lisibel Sánchez Aquino, Elvira Sosa, Luis Miguel Silfa de Orio y quien les habla, Andreisy Taveras, de la asignatura Realidad Social Dominicana. En esta presentación tendremos la oportunidad de hablar sobre la era de Trujillo. La era de Trujillo, que para muchos países de Latinoamérica era una era en la cual se vivió mucho terror y sobre todo hubo mucha tiranía y mucho caudillismo. Rafael Leónidas Trujillo, al posicionarse como la presidencia, obligó a los partidos políticos opositores a votar por él. Y en caso de que no lo hicieran, pues eran mandados a asesinar por amigos bandos que tenía en esa época. Al igual también que cada familia dominicana debía de votar por Trujillo porque si no era mandado a matar, haciendo pasar, dicho asesinato por un accidente o por muerte natural. En esta exposición hablaremos sobre los temas relevantes e importantes sobre la era de Trujillo, que para la República Dominicana fue una era de mucho caudillismo. Lisibel Sánchez Aquino estará hablando sobre una pequeña biografía de Trujillo antes de la presidencia. Buenas noches. Como dijo mi compañera, yo le estaré hablando antes de la presidencia. Bueno, Rafael Trujillo nació el 24 de octubre del año 1891 en Santo Domingo, la República Dominicana. Su familia tenía 11 hijos y eran bastante pobres. Los hijos recibieron una educación rudimental y la mayoría de los hijos resultaron la mayoría trabajar como generales y coroneles de las Fuerzas Armadas. Rafael Trujillo hizo una carrera como oficial comandante en jefe y luego general en las Fuerzas Armadas. En 1930 hubo una crisis en el país y una revuelta contra el presidente Horacio Vázquez. Oficialmente Trujillo se mantuvo neutral, pero según algunas fuentes, Trujillo empezó a planear un golpe de Estado en el mismo tiempo. A causa de las revueltas, Vázquez renunció a su cargo y se convocaron elecciones en que Trujillo se presentó como candidato. También Trujillo tenía mucha influencia en las Fuerzas Armadas y la utilizó para presionar a los opositores a renunciar a sus candidaturas. Muy bien. Ahora pasaremos con Luis Miguel, el cual estará hablando sobre las presidencias y el culto a la personalidad. Buenas noches a todos. Como ya lo dijo la compañera, mi nombre es Luis Miguel Silva y me toca hablar de el culto a la personalidad y la masacre de los haitianos. Al llegar al cargo de la presidencia, Rafael Leónidas Trujillo empezó su política represiva con la prohibición de los otros partidos políticos y sembrando el terror a través de los militares para atemorizar a sus opresores. Pásame la otra, compañera. Cada uno de los ciudadanos mayores de edad eran obligados de pertenecer al Partido Dominicano si querían desarrollar una vida normal y encontrar trabajo. Vemos que aquí Rafael Leónidas Trujillo, para que él amenazaba a estas personas mayores de edad, lo amenazaba con, si no votaban por él, si no se unían a su partido, no se iban a desarrollar
y no iban a conseguir o a encontrar trabajo. Lo que vemos esto como una amenaza, cosa que a nadie se le debe obligar. Ningún político debe obligar a ninguna persona a votar por él. ¿Por qué? Porque el voto es algo con motivo de conciencia, es algo que debe ser por voluntad propia, algo voluntario. Es tan tal que ni siquiera comprar cédulas es lícito. Y Rafael Leónidas Trujillo no era que compraba cédulas, sino que hacía algo peor que eso. Lo cual era obligar a las personas a unirse a su partido, porque si no lo hacían no iban a encontrar trabajo. ¿Por qué lo hacía? Porque él era un dictador. Y los dictadores es que obligan a los demás a hacer lo que ellos quieran. No lo dejan que ellos tomen decisión por ellos mismos, sino que se hace lo que ellos digan. En el principio de su presidencia hubo un huracán que destruyó la capital de Santo Domingo. El país era en mala condición, pero Trujillo creó una atmósfera de esperanza en el pueblo cuando prometió hacer todo lo que podía para reconstruir la capital. Cosa con esa esperanza y su figura pública de un presidente dice que automáticamente disfrutó de la aprobación del pueblo y empezó a construir un culto a la personalidad. Vemos que, como lo dice claramente, ya cuando el país llega el momento que ese ciclón, ese huracán destruye al país, vemos que este hombre, Rafael Trujillo, ve como la esperanza de él volver a levantarse y de que el pueblo lo pueda hacer tal como, brindándole una esperanza de que él iba a reconstruir el país, él iba a hacerse cargo de económicamente levantar el país, reconstruirlo como lo dice, por causa de este huracán que lo había destruido. Entonces las personas vieron esperanza en él y quizás dijeron, bueno, este es el hombre, hay que llevarle a este hombre, hay que votar por él, porque este es el hombre que nos ha prometido en medio de esta crisis, en medio de este problema, de esta situación tan difícil que estamos pasando, el cual nos ha prometido que es el quien nos va a reconstruir el país. Por lo cual el pueblo decidió aceptarlo nuevamente. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a dejarle el escenario a Elvira, que le estará dando continuidad a esta exposición. ¿Me ven ahí? Sí. Buenas noches. En 1936, la capital, Santo Domingo, fue renombrada en honor de Trujillo, quien había salvado la ciudad después del huracán. El nuevo nombre era la ciudad de Trujillo. Además, se dice que Trujillo hizo muchos honores a sí mismo. Por ejemplo, levantaba numerosos monumentos en su honor alrededor del país y cambiaba los nombres de calle con su propio nombre. También recibía numerosas condecoraciones de las que él era el único destinatario. Como varios otros dictadores, Trujillo se veía como un tipo de santo y por eso ordenó que cada hogar tenía que colocar una foto del presidente al lado de la imagen de Jesús. Trujillo desarrolló una cantidad de monopolios estatales y privados que fueron gobernados por sus familiares. Nombró su familia en varios cargos importantes. Su esposa controlaba las importaciones y exportaciones. Sus hermanos controlaban la radio y la televisión, la prostitución y las industrias manufactureras. Trujillo mismo siguió siendo el jefe de las Fuerzas Armadas, pero también se dice que nombró a su hijo de 10 años como
general del ejército. Hasta aquí mi parte. Bien, pues les estaré hablando sobre un suceso que pasó en 1937 llamada la Masacre del Perejil, en donde resultaron muertos más de 20.000 haitianos. Aquí, como podemos observar en la imagen, la Masacre del Perejil fue en la frontera dominico-haitiana. Población haitiana en la frontera dominico-haitiana, en la fecha del 28 de octubre de 1937. Fue un tipo de masacre con armas de fuego, machetes, cuchillos, bayonetas, hachas, entre otros. Se dice que hubieron alrededor de 14.000 a 40.000 haitianos fallecidos y los perpetradores del ejército dominicano. La motivación de esta masacre fue la limpieza étnica. Bien, en 1937 se pasó la conocida masacre del Perejil, donde Trujillo ordenó asesinar cada uno de los haitianos en la República Dominicana. Según una fuente, Trujillo había oído una noticia que unos espías dominicanos habían sido asesinados en Haití. Y enfurecido, Trujillo ordenó asesinar todos los haitianos del país. Según otras fuentes, Trujillo impulsó una política de anti-haitianismo porque los haitianos eran la causa de la pérdida de empleos para los campesinos dominicanos. Tampoco hay estimaciones exactas de las víctimas, pero se data de que fueron algunas 20.000 muertes de asesinatos, en la masacre del Perejil. Quizás a causa de la masacre de 1937, Trujillo tuvo que retirarse del puesto de presidente. Eso no quiere decir que ya no era activo en la política. Al contrario, durante los 31 años, Trujillo gobernó el país o como presidente o en las sombras a través de un títere. En 1900... Perdón. Eso no quería decir que ya no era activo en la política, al contrario. Durante los 31 años, Trujillo gobernó el país o como presidente o en las sombras a través de un títere. En 1938, Trujillo eligió a Jacinto Bienvenido Peinado como su sucesor, pero en realidad era Trujillo quien continuó ser el verdadero líder de la República. En 1942, Trujillo regresó como presidente y gobernó oficialmente hasta 1954, cuando eligió a su hermano como sucesor. Otra vez, el sucesor era solo un títere y Trujillo mantuvo el poder completo hasta su muerte en 1961. Rafael Leonidas Trujillo era un dictador cruel, quien perseguía y torturaba a los militares. El dictador mantuvo el control del cuerpo de oficiales a través del miedo. Se dice que Trujillo usaba varios métodos brutales de tortura, entre ellos la silla eléctrica. Como podemos observar en la imagen, Trujillo, a aquellas personas, aquellos dominicanos que no seguían sus normas y sus leyes o sus imposiciones, tenía una técnica de castigo que era en la silla eléctrica, muy torturadora. También, como ya había mencionado, en cada hogar se debía tener una estampilla o postal en donde decía: en este hogar Trujillo es símbolo nacional, rectitud, libertad, trabajo y moralidad. 1955, año del benefactor de la patria. Hasta aquí es mi parte. Ahora lo dejo con mi compañera Crisauri Carolina, que estará hablando sobre la muerte de Trujillo. Excelente, compañera. La noche del martes 30 de mayo de 1961 a las 9:45 de la noche, en el kilómetro 9 de la carretera de Santo Domingo a San Cristóbal, el auto que viajaba a Trujillo
fue ametrallado, alrededor de 60 balas, pero solo 7 balas fueron la causante de la muerte de Rafael Leónidas Trujillo. Bueno, vamos a mencionar algunos nombres de lo que planearon la muerte de Trujillo. Unos de ellos fue Modesto Díaz, Salvador Estrella, Antonio de la Maza, Amado García Guerrero, Juan Tomás Díaz, Roberto Pastoriza, Luis Amiama y Antonio Invert. Y sobre todo, los dos fugitivos no se pueden quedar, que son Pedro Livio Cedeño y Huáscar Tejeda. Después de la muerte de Trujillo, que fue el 30 de mayo de 1961, cuando su hijo Ramfi se dio cuenta de lo que había sucedido de su muerte, regresó al país el 31 de mayo y se hizo cargo del país. Y también en ese mismo proceso, Ramfi Trujillo, el hijo de Trujillo, se encargó del país y a pesar de eso también, él convocó realizar varias redadas, es decir, porque él no se quedó tranquilo y hizo varias redadas en el sector, es decir, en el sector público y en el privado. Hasta aquí mi parte. Hemos llegado a la parte final de la exposición. Espero que haya sido de mayor comprensión y que podamos sobre todo haber indagado sobre lo que era, lo que fue esta era de Trujillo en la República Dominicana. Como muchos hoy la conocen, la era del caudillismo y tiranía. Si alguien más quiere aportar algo, pues que lo diga. Si no, hemos llegado a la parte final. Muchas gracias.